Buenas noches amigos de Pueblos y Leyendas. El programa de hoy es un tanto diferente al formato que siempre hemos tenido, al menos en lo personal. Quiero iniciar pidiéndoles un favor. Sea cual sea la ideología que tengan de Dios, yo les quiero pedir a ustedes que hagan una oración a Dios pidiendo por el señor Valentín Bautista. Es un viejo amigo que vive en el estado de Veracruz y que desafortunadamente se encuentra delicado de salud. También queremos mandar un fuerte abrazo a toda la familia Bautista de la Rosa. Esperamos que suceda lo mejor para todos. Y este episodio va como un homenaje para el señor Valentín y con mucho cariño para todos ustedes, pero sobre todo con el más grande de los respetos. Bienvenidos a Pueblos y Leyendas. Comenzamos. Mi mamá siempre me ha dicho que la santa escoge a sus devotos. Desde hace años que mi mamá cree en ella y parte de mi familia también. Hace como un año pasábamos por una mala racha económica en mi casa. Mi mamá no tenía trabajo y mi papá sí tenía, pero ganaba muy poco. Estaba tan mal nuestra situación que a veces nos teníamos que ir a comer a casa de mis abuelitos porque ya no había nada en la de nosotros. Pues bueno, mi mamá se encomendó a la santa que tenemos en mi casa para conseguir un buen trabajo. Supongo que le prometió algo. Les cuento, durante una semana las veladoras que mi mamá le ponía, los vasos quedaban negros y mi madre seguía sin trabajo, hasta que un día le llamaron de un lugar donde había metido solicitud y la contrataron. Las cosas fueron mejorando y las veladoras se fueron limpiando. Es decir, los vasos pasaron de negro a café oscuro, luego un café más claro, y al final ya estaban totalmente limpias. También se dice que debes tener una santa robada, una regalada y una comprada. A la fecha, parte de nuestra familia cree en la santa. Mi abuelita tiene una imagen grande, muy bonita en su casa, y nosotros la tenemos en un nicho. Pero así como es buena, también te puede dar tu merecido si no cumples con lo prometido. Les comparto mi experiencia. Primeramente, gracias por el espacio que han creado para todo este tipo de experiencias. En mi caso personal, soy de religión católica. Obviamente, por mi familia es mal visto el culto a la Santa Muerte, por desconocimiento más que nada, pero con el tiempo y los años fui teniendo cierta curiosidad por ella. Siempre tuve un gusto hacia los cráneos. Al investigar un poco, lo que más me admiró es la gran devoción que genera en sus devotos, y a pesar de ser un culto estigmatizado en cierto punto, sorprende la gran cantidad de devotos que tiene. Eso me hizo decidir que en algún momento de mi vida la tendría conmigo, pero sería en un momento especial, ya que es algo que no se toma a la ligera. Hace un año, un conocido del gimnasio, por azares del destino, fuimos a una función de boxeo, y saliendo de ahí me hizo un comentario. Me dijo que a mí me estaban haciendo daño y que él me podía ayudar. Mi amigo trabaja en gobierno del estado, no se dedica a curar ni nada por el estilo. De hecho, no tenía ni idea de que él sabía de eso, y menos que estaba tan involucrado en esos temas, como me enteré después. Para no hacer el cuento muy largo, les comento que me estaban trabajando para que me fuera mal en todos los aspectos de mi vida. Me recomendó ir con una señora que lee la baraja española para saber bien de dónde venía el daño. Él me dijo que abriría los ojos muy cañón y que me daría cuenta que muchas personas en las que yo confié no son sinceras conmigo, y el daño venía de varias partes muy cercanas. Fui con la señora y dicho y hecho.
confirmé muchas cosas que sí me dolieron y confirmé que la señora era muy buena en la lectura del tarot. Me dijo cosas que no tenía por qué saber. Quedé sorprendida. La verdad sí me estaba yendo bastante mal, económicamente, en cuestiones laborales y en cuestiones de vicios. Me estaba llevando la perdición, por así decirlo. Pero nunca creí que fueran cosas provocadas. Mi amigo me empezó a ayudar, y ahí vi que él trabaja con la Santa Muerte. No me cobró ni un peso. Únicamente gasté en mis materiales, hasta que un día decidí preguntarle por qué me empezó a ayudar, quién le dijo que lo hiciera, y me respondió que fue la Santita. Ella le habló y le dijo que me ayudara, porque yo tenía vínculo con ella. Mi amigo me mostró su altar, no muy grande a decir verdad, pero tenía varias santas en él. Me dijo que escogiera la que yo quisiera, que él me quería regalar mi primer santita. No quería verme abusiva. Iba a agarrar una de las más pequeñitas. Él me detuvo y me dijo: ¿me permites que te regale la que siento que es para ti? Yo acepté. Me regaló la Santa Muerte dorada, y se los juro que esa era la que yo quería. La recibí con todo el amor del mundo y me la llevé a casa. Esa noche la soñé en color verde y roja. Comenzó mi aventura espiritual que hoy continúa. A lo largo de un año han llegado 14 santitas a mi vida y sé que llegaré a tener más de 100. Desde que llegó la primera han pasado tantas cosas. No miento, podrían hacer varios videos para el canal solo contándoles todas mis historias. Una frase que leí hace algunos años y que me caló muy fuerte, se las comparto. Un hombre sin fe es un hombre incompleto. En lo que decidan ustedes creer, háganlo, pero siempre tengan en cuenta que primero es Dios, y así será siempre. Bendiciones a todos. Hace 2 años comencé con un fuerte dolor de cabeza y no podía sudar. La temperatura de mi cuerpo ascendió casi hasta los 40 grados, si no es que más, y no se me bajaba con nada. Además de que el cuerpo lo tenía bastante cortado. Me dolía mucho. Fui al seguro y sin entrar me habían dicho que era COVID. Ya saben que durante la cuarentena ya todo era COVID. Obviamente yo me enojé. Insulté a los guardias y hasta a los doctores que estaban cerca, hasta que por fin me atendieron. Me preguntaron si tenía los síntomas de COVID y yo respondí que no. Yo ya estaba muy enojado. Me dieron muchas pastillas y me regresé a casa. Las tomé, pero no esperaba el intervalo de 10 minutos entre una y otra. Así hice como por 2 días, hasta que en la noche me disponía a dormir, pero solo pude dormir 2 horas porque por tanta pastilla estaba sufriendo un infarto. Se los puedo jurar que cuando abría los ojos, un velo blanco flotaba sobre mí. Lo podía ver perfectamente a pesar de que la habitación estaba oscura. Me daba la vuelta y sobre mi hombro podía sentir una mano. Pero lo más raro y extraño era que la mano se sentía muy pero muy flaca, casi hasta los huesos. Y una voz de mujer alegre me decía: no te duermas que te vas a morir. Yo entre mis delirios gritaba que no y trataba de quitarme esa mano, pero no podía, y sentía que me jalaban boca arriba, y ese velo blanco seguía sobre mí. Volví a voltear y la misma voz me decía lo mismo, y así sucedió unas 4 o 5 veces más durante la misma noche. Volví a cerrar los ojos y cuando los abrí ya estaba amaneciendo, y a consecuencia de lo de la noche anterior tenía una fuerte taquicardia y no podía caminar. Esa misma tarde llegaron mis parientes, entre ellos mi abuela, que es fiel creyente, y casi llorando me preguntó cómo seguía yo. Me extrañé, porque yo no había platicado con ella acerca de mi enfermedad. Entonces me dijo que en la madrugada yo le marqué bastante asustado y agitado. Casi gritando le decía que me iba a morir. Ella viene, ella está aquí. Y que no paraba de decir eso. Hasta que ella cortó la llamada. De inmediato se levantó y se puso a rezar a su imagen de la Santa Muerte.
Cabe aclarar que yo no podía haber hablado porque estaba sufriendo, o entre mis delirios sí lo hice, pero no me acuerdo. Pasando algunos meses me recuperé, pero entre comillas, porque tengo diabetes y soy hipertenso. Y cuando volví a hablar con mi abuela de aquella noche, le pude platicar bien todo lo que pasó. Y dice que la santa le había avisado. Yo no soy muy creyente, pero sé que sí hace trabajitos, y lo digo sin intención de ofender a alguien. Yo no le creía, hasta que me preguntó de qué color era el velo que vi. Yo le respondí que blanco. Mi abuela me mandó la foto de la imagen de su santa que tenía en la sala, y efectivamente, el velo era blanco. Me puse muy nervioso, pero no me dio miedo. ¿Me habrá salvado? ¿Quién sabe? Yo solo sé que le pedí a mi abuela una pequeña imagen de la santa, y ahí la tengo. Le pongo un caballito de tequila y una vela en agradecimiento. Hola, Hugo. Yo no soy devoto de la Santa Muerte. En general, me considero una persona agnóstica. Contaré mi experiencia, y si alguien lo llegase a leer o escuchar y pudiera darme una explicación, se lo agradeceré mucho. No sé qué tanta influencia pueda tener en esta historia el hecho de que yo siempre he estudiado en escuelas católicas, pero lo dejo como dato. He visto a la Santa Muerte aproximadamente 3 veces en mi vida. Tengo 23 años actualmente. Lo curioso aquí es que las veces que la llegué a ver fue cuando era más pequeño. La primera vez fue cuando tenía 4 años. Estaba en casa de mi abuela. Ella tenía sus perros en la azotea, pero desde el patio podías ver a la azotea, y vi claramente, junto con otros chicos que estaban ahí, cómo los perros empezaron a corretear a un ente con una túnica negra que arrastraba en el piso. Llevaba una hoz, literal, como la imagen de la muerte. Nosotros subimos corriendo y vimos cómo atravesó un cuarto que había en la azotea y desapareció. La segunda fue en la madrugada, igual en casa de mi abuela. La actividad laboral en su casa empieza desde la madrugada por su negocio, y recuerdo que nuevamente estaba en la azotea, parada, sin moverse. No sabía si verdaderamente la estaba viendo o aún estaba soñando porque me acababa de despertar. El caso es que estuve ahí como 10 segundos y solo vi cómo se desvaneció. Y apareció un gato en la punta del poste de luz que estaba enfrente de la casa de mi abuela. Un gato gigante y negro. La tercera vez fue en un viaje hacia Juquila, en Oaxaca. En la carretera la vi parada. Recuerdo haber visto su cara. De ahí la llegué a soñar después. Dentro de los sueños siempre había mucho caos o situaciones extrañas. Y ella solo estaba parada. Y yo del otro lado quería encontrarla, pero no podía porque pasaba mucha gente caminando enfrente de mí y la perdía. Han pasado ya varios años desde que dejé de verla y de soñarla. Gracias por leerme. Yo no sé mucho del tema, pero hace unos días tuve una experiencia. Por diferentes cuestiones decidí buscar en mi ciudad un lugar o persona que me leyera las cartas. En mi búsqueda encontré una persona cerca de mi casa que hacía limpias y decidí acudir. Al llegar me atienden una señora y me dice que no lee cartas, que ella trabaja con energías. Con sentir y mirarte te decía cosas sobre ti. Después de una breve plática, me dice que me sentía con mucha energía, envidias, mentadas de madre, por lo que me dijo, necesitas varias limpias. Acepté y procedió a hacerlo. Hizo algunos rezos. Con sus manos tocaba mi cabeza, estómago. Así limpiaba a ella. Cuando acabó, me preguntó cómo me sentía, y yo respondí que igual. Pero me dice, no puede ser. Te saqué una serpiente del estómago. Te quité un brujo y una bruja que traías. Yo me quedé sorprendida, pero en realidad me sentía igual.
No había percibido nada fuera de lo normal. Algo que no conté antes. Desde que llegué a la casa yo me sentía incómoda, como si ya quisiera irme, pero me aguanté. Después de que yo no sintiera cambios, ella llamó a otra señora que trabaja. Le dice: ayúdame a checarla, trae algo más. Entre las dos me miraban y no sabía bien qué pasaba, hasta que me empezó a hacer preguntas. ¿Has sentido que tú no eres tú? Y yo le respondí que no, pero que tenía pensamientos raros que antes no tenía, como si yo me quisiera ir de algunos sitios, problemas de sueño, ansiedad, apetito. Me dijo: me voy a acercar a ti, mírame a los ojos. Me preguntó qué sentí y la verdad yo solo quería que se alejara. Le respondí que me incomodaba. Entonces dio un paso hacia atrás y me dice: ¿y ahora? Yo sentí calma. Entonces me dice: ya sé qué tienes. Me preguntó si creía en la Santa Muerte. Yo le respondí que no sabía mucho del tema. Me pidió que no tuviera miedo. Voy a tener que llamarla. Yo no trabajo con ella, solo le pido ayuda cuando hay casos como tú. En eso me ordenó cerrar los ojos. Ella se puso detrás de mí y comenzó a rezar. Yo con un poco de miedo me quedé parada esperando. En ese justo momento se comenzaron a escuchar muchos perros ladrando. Ella siguió con las oraciones. Yo solo sentía un hormiguero, escalofrío en mi cuello. Sentí una ligera sensación de algo alrededor de mí. No sé cómo explicarlo. Cuando terminó, los perros callaron. Ella me preguntó si estaba bien y yo le respondí que sí. Procedió a pasarme un poco de alcohol por el cuerpo con un algodón y yo le pregunté por qué los perros hicieron eso. Ella respondió que ellos sienten a quien llamo. Ella viene, me ayuda, le doy las gracias y se retira. Eso que tenías solo se lo podía llevar ella. Traías un muerto. Alguien te lo mandó. Por eso te incomodó cuando me acerqué. Por eso te sientes extraña. Esos entes vienen a matar. De poco a poco afectan a la persona. Deja de comer, de dormir y le trae enfermedad. Me quedé callada, pero poco a poco me sentía más tranquila y no tan incómoda como al principio. Me recomendaron hacerme más limpias y con eso terminó. Yo agradecí y me retiré del lugar. Aún no sé si volver, pero lo que pasó ese día me dejó pensando y cuestionando. En verdad no me explico lo que escuché y sentí. Tengo el audio donde se escucha parte de la limpia y cuando se escuchan los ladridos, pero ya no lo he querido escuchar. Siento un poco de temor por lo que pueda encontrar. Hola a quien lea y seleccione las historias para el canal. Escuché el episodio donde cuentan experiencias con la Santa Muerte. Les escribo porque siento que necesito ayuda para saber qué es lo que me pasa. Hace tiempo tuve una amiga, la mejor amiga que sin duda pude haber tenido. Estoy hablando que eso tiene años. Yo estaba chico, tendría como 8 o 10 años cuando la conocí. Crecimos juntos compartiendo muchas cosas. Ambos éramos muy felices. Hubo un día que me comentó que debía ir con sus familiares y alcanzarlos en otra parte para un viaje familiar. A la noche siguiente, mientras dormía, soñé con ella y soñé que el auto en el que viajaban se volcó. Tuvo un problema automovilístico y yo iba a un lado de ella. Llegó el día siguiente. Me visitó antes de irse. Se despidió de mí. Cabe decir que yo siempre estuve atraído por ella. Antes de irse se despidió dándome un beso y diciéndome que siempre estaría conmigo. Luego de 2 días me enteré que había fallecido, justo en un problema de carretera. No sobrevivió.
Prácticamente lo que soñé se cumplió. De ese día a la fecha, repetidas ocasiones no dejo de soñarla, pero a decir verdad me da miedo, porque sueño a la muerte, no solo a la acción de ver morir a alguien, sino que veo a la muerte tal como la pintan. Debo decirles que hay ocasiones en que me veo como si yo fuera la muerte, y yo soy quien debo decidir a quién llevarme. Es muy raro para mí, ya que yo no creo en ella. Creo en que, como todo, hay un inicio y un fin. Creo en el ciclo de la vida, pero no soy un creyente de que sea santa o simplemente creer en ella. Y por supuesto, la respeto mucho. No soy de decir que la odio o cosas así, porque muestro ese respeto hacia ella y los que creen en ella. Es muy raro. A veces no sé qué hacer. Hay días en que no quiero dormir para no ver ese tipo de cosas, mucho menos a mi amiga, porque me sigue doliendo su partida, a pesar del tiempo que ya pasó. Mi abuela es creyente de la Santa Muerte. Tuvo unas peleas con mi madre y entonces se fue de la casa. Ella tenía una imagen. La tenía en un ropero grande con cigarros, manzanas rojas, vino tinto o agua. Cabe aclarar que mi abuela era católica, pero su pareja era fiel creyente de la Santa Muerte, y de ahí nació su devoción. La verdad es que yo le tengo respeto. No puedo decir que no creo, pero cuando mi abuela se fue, nadie la atendía por miedo, y cerramos ese ropero con llave. Vivíamos en casa de mi abuelo materno, y mi tío vivía en aquella casa del ropero, y decía que se escuchaba que tocaban la puerta por dentro, donde estaba la santa, y como tiene vidrio, él veía la vibración. Todos pensábamos que mi tío inventaba cosas, hasta que nos fuimos a vivir ahí, mi familia y yo. Jamás me había pasado algo paranormal. Una mañana sentí cómo mi hermana me movía y hablaba susurrando. Se oía que lloraba. Me decía: Karen, despierta, se escucha que alguien llora. En ese momento despierto pensando en que era mi mamá, pero cuando escuché ese llanto sentí escalofríos y miedo. Y le pregunté: ¿quién es? Mi hermana respondió: no sé, se escucha en la sala. Entonces me armé de valor y me asomé, pero no vi nada. El llanto era de una mujer, y se escuchaba un llanto con tanto dolor que casi gritaba, como si algo muy malo le estuviera pasando. Le dije a mi hermana que le gritara a mi mamá, y cada vez que ella gritaba se me enchinaba la piel. En eso salió mi padrastro y le contamos lo que pasó. Resulta que todo este tiempo mi mamá había estado dormida, porque la noche anterior había tomado y por eso no escuchó a mi hermana. Es algo que nunca olvidaré. Después de eso le abrimos la puerta, le dejamos cigarros, hasta que mi abuela regresó por la Santa Muerte. La Santa Muerte no es parte de juego en su adoración. Cumple lo que le has prometido o te llega mal. Yo hace unos años atrás adoraba a la muerte. Diario tenía su altar repleto de cosas. Un día cualquiera divisé su sombra en la ventana de mi casa. Me asusté tanto que la rompí. Grave error mío. Yo me fui de mi casa donde habitaba y donde adoraba a la muerte. Regresé años después y fue cuando comenzó la pesadilla. Sombras, ruidos, llantos, sueños feos, economía decaída, salud. Nunca pasó por mi cabeza que todo pasaba a causa de la Santa Muerte. Decidí un día platicarle a mi cuñada lo que me sucedía y me recomendó un chamán. Debo aclarar que nunca le mencioné a la Santa Muerte, ni lo que le hice. Llegó el día de la limpia a mi casa. Fue martes.
Se sentía la mala vibra, ruidos raros, sombras, y el chamán me comentó que me haría una limpia con un huevo. El huevo, cuando se rompió, estaba completamente podrido. Cuando terminó la limpia, el chamán se acercó a mí para comentarme algo que nadie sabía y me dijo: aquella mujer ha venido de nuevo por su promesa. Cumple, te dejará tranquilo por unos días, esto gracias a la limpia. Pero no tiene caso todo esto, ya que ella jamás se irá si no le cumples. Verás, chico, acá en este cuarto harás este ritual. Hice el ritual que él me ordenó en el cuarto bendecido durante varios días. Se escuchaban murmullos. Tenía tanto miedo que trataba de calmarme para pensar, hasta que decidí entrar al cuarto y hablar directamente con ella sobre aquella promesa. Debo aclarar que no la verás, pero sientes esa presencia. Han pasado meses y todo volvió a la normalidad. Tuve que cumplir otra promesa a cambio de dejar la anterior. No prometan algo que no harán bien,